Y bueno, ya siendo 8 en punto de la noche, vamos a dar por inicio esta presentación sobre la evaluación formativa. Nos comunican que ya hay personas que se están conectando. Probablemente nos estás también informando sobre el lugar en donde te encuentras en este momento. Impresionante que a través de estas redes podamos realmente establecer estos lazos, ¿no?, de colaboración, de cooperación, de comunicación. Y qué interesante también que gracias a Corefo pues podamos tener esta oportunidad de poder también absorber algunas dudas, compartir información, que es lo más valioso, y sobre todo que juntos podemos ir sumando a lograr mejores resultados con respecto a los temas que siempre a los maestros nos interesa ir resolviendo. Para empezar, quisiera presentarme. Mi nombre es Marta Torres Céspedes, soy docente de carrera. Trabajo actualmente también en el Pedagógico de Monterrico como docente de la especialidad de educación primaria y también en algunas consultorías para el Ministerio de Educación. Hace varios años también colaborando con Corefo en estas temáticas, básicamente respecto a lo que es el currículo nacional, la planificación curricular, la evaluación, esta construcción de instrumentos de evaluación, y juntos vamos creciendo en estas temáticas. Muy bien, vamos a dar algunas pautas sobre en qué consiste este taller. Vamos a hacer una presentación muy rápida sobre algunos elementos puntuales sobre este nuevo enfoque de evaluación formativa, y también podremos darnos cuenta que de nuevo tampoco no es mucho, ¿no?, sino que ha sido de alguna manera rescatado a través de las últimas resoluciones que han sido emitidas por el Ministerio de Educación. Luego pasaremos a trabajar el tema también de las rúbricas y del portafolio para poder darnos algunas pautas sobre ello, y finalmente estaremos revisando las interrogantes, las inquietudes que tú puedas ir planteando para tratar de dar respuesta a la mayor cantidad posible que nos permita poder pues absolver las dudas o las inquietudes que tenemos al respecto. Muy bien, entonces habiendo ya dado un poco la pauta de cómo vamos a estar organizados durante prácticamente 45 minutos, ¿no?, a 60 minutos, vamos a dar inicio a esta presentación sobre cómo realizar la evaluación formativa utilizando precisamente estos instrumentos muy conocidos, muy denominados, pues, ¿no?, siempre en este trabajo de lo que es la evaluación formativa, llamadas pues las rúbricas. Como de pronto también no es que el resto de instrumentos que siempre también hemos ido trabajando dejan de lado, sino que más bien estas rúbricas deben de aplicarse en momentos oportunos, pertinentes, adecuados, y cuál es la riqueza y el aporte que traen estos instrumentos. Y además también cómo realizar esta evaluación formativa utilizando el portafolio. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. De esta manera, recuerda ir registrando tus preguntas, tus inquietudes, probablemente también quizás algún comentario que pueda enriquecer esta presentación. Como maestros siempre estamos pues en esta línea de ir compartiendo y de ir mejorando también las propuestas, porque evidentemente también, así como el país es tan variado, tan diverso, nuestros estudiantes también son diversos y hay que atender la individualidad en cada una de las diversidades que tenemos. Muy bien, entonces, muy contenta pues de iniciar esta presentación, y ahora sí, vamos a ver cómo es que podemos realizar esta evaluación formativa. Pero para ello, nosotros tendríamos que entender por qué debemos evaluar bajo el enfoque formativo. En alguna oportunidad, algunos maestros comentábamos que si ya estábamos trabajando en las aulas, en muchos casos, ¿no?, bajo este lema y esta situación de este aprendizaje por competencias, las enseñanzas por competencias, el aprendizaje situado, ¿no? Entonces, estas situaciones significativas que tenían que movilizar
los saberes previos y poder generar nuevos conocimientos a partir de una construcción. En realidad, si nos vamos dando cuenta, los términos que ahora vamos manejando como maestros desde el momento que empezamos a planificar en una situación de aprendizaje, siempre lo vamos haciendo mirando básicamente las competencias y cómo también las capacidades las podemos ir combinando para poder desarrollar dichas competencias. Entonces, si vamos haciendo todo ese trabajo de enseñar por competencias, lo lógico es que también la evaluación esté conectada bajo ese mismo paradigma. Y entonces, en esa línea, estamos hablando de que nuestra evaluación debe asumirse bajo el enfoque formativo. Es decir, una evaluación que va a mirar, va a remirar cómo es que esas competencias que el estudiante las va a ir desarrollando progresivamente durante toda la educación básica regular, cómo es que esas competencias se están desarrollando, en qué nivel se están desarrollando. Y entonces vamos a ir dejando bastante de lado esa evaluación tradicional que antes, como docentes, siempre la hemos manejado en términos de tengo tantos aprobados, tengo cuantos desaprobados, ¿no? Estos estudiantes no saben, de pronto no han logrado aprobar el curso, ¿no? Eran generalmente los términos que usábamos cuando estábamos desarrollando esa evaluación tradicional. En este nuevo enfoque hay un cierto y en realidad hay un agudo acercamiento hacia lo que es la evaluación de las competencias, en qué nivel van progresando esas competencias. Otro punto importante es que vamos valorando los logros a través de las evidencias que van desarrollando nuestros estudiantes, que podrían ser algunos productos, como por ejemplo un ensayo, un informe, ¿no? Una práctica, o podría ser una actuación puntual, como por ejemplo, de qué manera está exponiendo o participando en un debate. Y entonces nosotros, a través de esos productos o evidencias, vamos diciendo cómo se va comportando esa progresión de la competencia. Y en base a esos resultados, en qué nivel está esa competencia, la situación que tenemos que movilizar es, y ahora, ¿cómo retroalimentamos? ¿Qué retroalimentamos? En base a dos situaciones puntuales, en base a esos logros del estudiante, para que el estudiante fortalezca esos aspectos que ha logrado superar, que ha logrado alcanzar, pero también en base a las dificultades, para que aquel estudiante que todavía no la ve, que todavía no logra desarrollar determinada situación retadora que le hemos planteado, pues pueda encontrar el camino y pueda lograr el aprendizaje. Cuando hablamos de retroalimentación, no es hablar y decirle al estudiante, mira, lo que tú has hecho está mal y lo que ahora se tiene que hacer es esto. O sea, no es hacerle la plana al estudiante, es de pronto generar en él, a través de preguntas, repreguntas, una reflexión que le permita a él revisar, retroceder sobre sus propios procesos y encontrar en dónde está el error. Y sobre ello poder buscar distintas alternativas para poder plantear una respuesta a la situación retadora que le hemos planteado. Creo que si entendemos y sostenemos esta primera lámina que estamos presentando, en donde, ¿por qué debemos evaluar bajo el enfoque formativo? Porque nosotros debemos evaluar competencias, porque debemos valorar logros a través de evidencias y porque vamos a retroalimentar en base a logros y dificultades. Creo que ya tendríamos la idea completa de por qué la evaluación ahora se maneja en este enfoque formativo. Muy bien, recuerda ir registrando tus inquietudes o de pronto algún comentario que nos permita profundizar al respecto. Vamos a continuar con esta presentación, evidentemente
cuando nosotros planteamos que esta evaluación formativa nos va a permitir recoger información y que esta información puede ser a través de las rúbricas, que es uno de los instrumentos. Y es un instrumento por excelencia porque primero, pues es un instrumento que es construido por el docente. En segundo lugar, va a establecer ciertos criterios que nos va a permitir organizar este recojo a través de distintos niveles de logro. Además, nos va a permitir a nosotros saber valorar cuáles son los desempeños que el estudiante los está demostrando a través de un producto, como ya decíamos, que podría ser un informe, ¿no? Un ensayo, una infografía, ¿no? ¿Cuál es ese desempeño? ¿En qué nivel se encontraría de acuerdo al criterio que hemos establecido? Pero también podría ser cuál es su nivel de participación en el debate, en de pronto esta participación en la formulación de algunas preguntas de una entrevista, ¿no? ¿Cómo es que está realizando esta exposición? Con seguridad, con buena pronunciación, con el manejo adecuado de los recursos. Entonces nos va a permitir valorar los desempeños que nosotros quisiéramos observar para poder dar cuenta de en qué medida el estudiante está logrando estos propósitos que hemos planteado para el aprendizaje. Y lo más importante, queridos maestros, es que la rúbrica nos va a dar esa información que nos va a facilitar la posibilidad de establecer estrategias de retroalimentación y también asignar los niveles de logro sobre las competencias que estamos evaluando. Entonces es un instrumento bastante completo, bastante rico, interesante, pero vuelvo a repetir, no es el único instrumento que debe de ser utilizado también en este campo pues de la evaluación, ¿no? Tenemos los otros, tampoco hay que satanizar a los otros, también tienen lo suyo y estas rúbricas más bien nos van a permitir tener una información quizás más completa, más integral, quizás de cuestiones mucho más gruesas, de productos mucho más complejos y elaborados, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar. Recuerda anotar tus inquietudes o algún comentario al respecto. ¿Pero qué es una rúbrica? Evidentemente es un instrumento de evaluación que nos va a permitir identificar nivel de logro de la competencia del estudiante. Y para ello, definitivamente, vamos a poder recoger esa información, en qué nivel se está encontrando, pero en la medida de que también nosotros hayamos construido esta rúbrica de manera adecuada. Importante eso. Otra de las situaciones que plantea la rúbrica es que contiene descriptores cualitativos, y estos descriptores cualitativos, que en un ratito se los voy a mostrar, van a ser también establecidos por el docente dependiendo de lo que nosotros quisiéramos observar y también dependiendo mucho de lo que se está esperando a través de pronto los desempeños planteados en los propios programas curriculares, a través también de estos estándares de aprendizaje, de lo que nos pide la competencia como tal. Y entonces, solo así va a convertirse en este instrumento que va a explicitar el nivel de desarrollo de cada una de las competencias que vamos a ir evaluando. ¿Cuál es la estructura? En realidad hay tres grandes bloques para estas rúbricas. Acá les presento un ejemplo, ¿no? En donde en el lado izquierdo tenemos los criterios, hacia el lado superior están los niveles y en el centro pues están estas descripciones, que en un ratito las vamos a ir ubicando. Pero fíjate tú que en estos criterios no podríamos nosotros establecer demasiados criterios, ¿no? Porque de pronto perdemos luego la brújula. Lo recomendable de 4 a 6 criterios. Y para el tema de los niveles, donde aquí nosotros estamos mirando nivel destacado, bueno, regular, deficiente, de igual forma se recomienda de 4 a 5, máximo 6 niveles. Cuando tenemos demasiado, igual volvemos a perder la brújula. Entonces aquí, fíjate, en este lado izquierdo tenemos los criterios
para este bloque grande los descriptores cualitativos que nos van a permitir también orientar al estudiante, porque recuerda que una rúbrica debe ser presentada a los estudiantes antes de que los estudiantes vayan a desarrollar la actividad o el producto que vamos a requerir, de modo tal que ellos saben cuáles son estas situaciones que les va a permitir trabajar en base a los criterios. Por ejemplo, el estudiante pues siempre irá apuntando hacia este nivel destacado y entonces en el criterio de exploración él debería desarrollar su producto mirando esa descripción que está planteada en el primer recuadro de la izquierda. No creo que un estudiante diga, bueno, yo voy a hacer mi trabajo mirando siempre lo último, ¿no? Lo básico. Y para ello no voy a usar elementos de representación, no voy a hacer ninguna dramatización, no voy a hacer narración. Entonces, cuidado, eso nunca lo van a ver los estudiantes. Siempre ellos van a buscar de presentar su trabajo mirando estos niveles de mayor exigencia. Por eso es que es importante que la rúbrica sea presentada en su inicio, antes de que el estudiante empiece con la elaboración del producto. Y entonces, nuevamente, estos son los criterios, acá están los descriptores cualitativos, y en esta parte inicial estaría la escala de valoración o estos niveles de valoración que nos van a permitir ubicar en qué nivel se encuentra ya sea el producto o la actuación que el estudiante está desarrollando con respecto a lo que les hemos planteado que elabore. Nuevamente, ¿no? Una rúbrica no debería ser, pues, para de pronto contesta estas 3 preguntas, ¿no? Y si responde estas 3 preguntas, le aplico la rúbrica. O sea, si esas 3 preguntas son de una situación muy puntual, son muy cotidianas, de pronto la rúbrica no sea el instrumento que te ayude de manera rápida a procesar la información. Recuerda que esta rúbrica la tienes que construir. ¿Qué te recomiendo? Que estos instrumentos de rúbricas sean utilizados para los procesos o para los productos más complejos que tenga la unidad de aprendizaje. De modo tal que también te concentras pues en esta construcción que, fíjate, vas a tener, vas a tener que plantear todos estos descriptores a partir de los criterios. Entonces, la elaboración de una rúbrica no es una situación de mover la nariz y que aparece, ¿no? O sea, no es de aparecerlo con una varita mágica. Hay que procesarla, hay que regularla, hay que conocer bien de qué se trata ese producto, cuáles van a ser o qué competencia es la que está involucrada, cuáles van a ser esos niveles de desempeño. Entonces, construir una rúbrica no es coger la varita y armar una rúbrica en un 2x3. Por ello, su aplicación, lo sugiero, debería ser apuntando a aquellos productos mucho más complejos de cada unidad. En algunos casos, ¿no? El producto más importante, si se quiere, de cada unidad, para que también podamos tener información muy real sobre estos niveles de desempeño. Muy bien, ahora entonces, ¿no? Recuerda aquí los criterios, los descriptores cualitativos y por último, esta escala de valoración, que no deberían ser tampoco muchos niveles de valoración, ¿no? Con unos 4 o 5 suficiente. Muy bien, ¿cuál es el impacto de este uso pedagógico de las rúbricas? ¿Cómo debería ser de alguna manera ese impacto en el propio estudiante? Vamos a tratar de ubicarnos en esta rúbrica inicial de la parte superior, en donde el estudiante toma conocimiento de lo que él debe de hacer en el producto que va a elaborar o va a construir. Y entonces hace un primer ensayo, si se quiere, ¿no? De esta tarea o de esta actividad, de este producto, ¿no? De pronto de lo que va a trabajar. Y digamos, por ello lo he puesto un poco en gris. Y entonces
va haciendo unas primeras anotaciones, unos primeros registros, unas primeras premisas, etcétera. Vuelve a mirar su rúbrica y sobre ella se va a ir dando cuenta que su primer intento necesita hacer algunos ajustes. Por ello, aquí he puesto pues esta tuerquita, ¿no? Y sobre esos ajustes va a poder, si se quiere, reformular, va a poder realimentar, va a poder modificar, va a poder enriquecer su trabajo para que responda a la rúbrica requerida. Entonces, si nos vamos dando cuenta, la rúbrica al estudiante mismo le va a ir permitiendo mejorar sus productos y por lo tanto le va a permitir alcanzar aprendizajes. Y entonces tú puedes decir, pero así fácil, todo el mundo aprueba. Recuerda que en esta evaluación formativa lo interesante es que puedan los chicos aprender. Y no es que nosotros aprobemos o desaprobemos estudiantes. Qué excelente si todos realizaran, por ejemplo, este proceso, ¿no? Este ciclo de la construcción de sus aprendizajes, donde ellos mismos van regulando incluso, ¿no? En un primer intento voy tratando de responder a la rúbrica, regreso a la rúbrica y en base a ello hago ajustes, modificaciones, actualizaciones, mejoro el producto y pues viene este producto ya en vivo y en directo, en colores, ya muy bien trabajado, que apunte a la rúbrica. Entonces, fíjate, un solo instrumento nos podría estar permitiendo en el camino que nuestros propios estudiantes, a través de la gestión incluso de la autonomía de su aprendizaje, puedan mejorar sus propios procesos. Pero esto va a depender de que la rúbrica que estás planteando pues sea una rúbrica clara, una rúbrica muy bien pensada, ¿no? Y que permite al estudiante también y orienta al estudiante en el mejor resultado que pueda él elaborar con respecto al producto que has requerido. Recuerda ir anotando tus preguntas, ¿no? Para poder luego irlas comentando, ir tratando también de resolverlas. Entonces, sí, vamos a continuar. Entonces, estamos manejando, creo, los tiempos bastante bien. Algunas recomendaciones para este trabajo de la rúbrica. Primero, bueno, tendríamos que tener en cuenta que estas rúbricas, como ya te decía, deberían ser rúbricas simples, basadas en pocos criterios, de 4 a 6, de 2 a 4 niveles, para poder establecer estos descriptores, máximo 5 niveles. Trabajar más de ello es bastante complicado, engorroso, incluso para ti, y no orienta tampoco a los estudiantes. Antes de explicar a los estudiantes el uso de estas rúbricas y también, obviamente, el significado de cada uno de los criterios que hemos planteado, hay que poner el énfasis en los niveles de desempeño y cómo podríamos utilizar la rúbrica para que cumplan la misión de lo que nosotros habíamos establecido en la lámina anterior, en esta lámina que estamos presentando, que ya la habíamos revisado, ¿no? Entonces, para que pueda cumplir este ciclo, este impacto pedagógico, deberíamos antes explicar a los estudiantes en qué consiste, cuál es la estructura, con qué criterios vamos a trabajar, por qué hemos considerado estos criterios, cuáles van a ser esos niveles de exigencia que va a tener cada uno de estos criterios y cómo poder responder también a ellos. Y otra de las situaciones que deberíamos tenerlas en cuenta, que ya la venimos diciendo hace algunos minutos, ¿no? Es que lo importante es que estas rúbricas nos permitan calificar productos importantes, actuaciones muy complejas de la unidad. No recomiendo que se trabajen estas rúbricas en el día a día porque habría un desgaste y de pronto como que también ya pierde, ¿no? esa situación tan rica que le da la rúbrica a una cuestión mucho más importante, ¿no? En algún colegio, en alguna oportunidad, fui a hacer una presentación precisamente sobre el tema de rúbricas y una maestra me decía, Miss,
denos, por favor, déjenos muchos banco de rúbricas. Y yo le decía, pero ¿para qué, no? O sea, ¿para qué necesitas tantas rúbricas? Es que todo acá se tiene que evaluar con rúbricas. Entonces, su desesperación de las maestras, de los maestros de esta escuela, era pues estar a la caza de todas las rúbricas que se les pueda cruzar, cuando no es esa la intención. Estamos viendo que hay que construirlas, hay que elaborarlas, hay que saber en realidad si el estudiante va a elaborar determinado producto y está en determinado grado, determinado ciclo, ¿cuáles serían esas exigencias que debería de tener ese producto para la edad que tiene? Y para que también respondan al enfoque del área, a sus propias competencias, a sus propias capacidades. Entonces, una rúbrica hay que elaborarla pues teniendo muchas cosas pensadas, ¿no? Y no en el día a día, que creo que la desnaturalizan. Muy bien, entonces estas tres grandes recomendaciones: criterios y niveles de manera puntual, lo necesario, antes explicar a los estudiantes cómo vamos a utilizar esta rúbrica, en qué consiste, explicar por qué estos criterios, y por último, no hacer uso y abuso de ellas, sino más bien destinarlas pues para evaluar estas actuaciones complejas que siempre en la unidad tenemos focalizadas una o máximo dos, ¿no? En donde podamos recoger información relevante. Y tú podrías decir, Marta, ¿y lo demás cómo lo evalúo? Bueno, los maestros siempre hemos sido también formados en instrumentos de evaluación. Tenemos listas de cotejo, guías de observación, escalas de calificación, las pruebas escritas, o sea, tenemos una diversidad de instrumentos que no es que hayan dejado de trabajarse, sino que también hay que saber en qué momento los utilizamos para poder tener la información en el momento necesario. Algunos datos importantes para poder diseñar la rúbrica, en este caso, de la evaluación. Primero tendríamos que pensar, fíjate todo lo que tendríamos que hacer para construir una rúbrica, ¿no? Entonces, nuevamente, insisto, deberíamos hacerlo mirando estas actuaciones complejas. Habría que primero empezar a reflexionar sobre qué es lo que quisiéramos que nuestros estudiantes demuestren con la actividad o el producto complejo que vamos a requerir. ¿Qué es lo que ellos deberían demostrar en esencia? Eso lo tenemos que pensar. Primero tendríamos que tener esa claridad. Y también deberíamos tener la claridad de por qué hemos propuesto ese producto que los estudiantes van a elaborar. Porque no hay otra cosa que proponerles, no, pues esa no sería la respuesta. Porque a partir de ese producto, ¿no?, el estudiante podrá demostrar determinadas situaciones que son las situaciones que hemos venido trabajando a lo largo de esta unidad. Otra de las cosas que deberíamos hacer es un listado, ¿no?, de aquellos detalles particulares que el producto o el desempeño de los estudiantes debería demostrar, y en relación a lo que nosotros vamos a observar en el momento que ellos concluyan con esa elaboración. Entonces, hacer una lista de todas las posibles situaciones, detalles, porque esa lista luego nos va a permitir bajar a la siguiente etiqueta, ¿no?, que sería agrupar y etiquetar esa información en base a algunas fases, ¿no?, agrupando algunas expectativas, y ello nos permitiría establecer elementos, aspectos, componentes, dimensiones, y con ello vamos a poder definir, si se quiere, los criterios que son más relevantes para construir nuestra rúbrica. Si yo, por ejemplo, quisiera aplicar una rúbrica para una exposición final del bimestre o de la unidad, sobre todo de la unidad, ¿no?, en donde el estudiante va a tener que hacer uso pues de pronto de recursos digitales, de manejo de información, de fuentes confiables,
de una pronunciación y entonación adecuada, así como una postura adecuada, de que además puede permitir interactuar con sus compañeros a través de preguntas y respuestas. Entonces, fíjate ahí, yo estoy haciendo un listado de situaciones que quisiera observar en esa exposición. Esas situaciones luego las puedo agrupar y etiquetar. Cuando las etiqueto, armo los criterios. Yo podría decir, ¿no? En el criterio presentación voy a tener en cuenta, ¿no? La presentación física de mi estudiante, su pronunciación, entonación y las posibilidades de interacción con sus compañeros. Podría ser una primera gran etiqueta para un primer gran criterio. Un segundo criterio, el dominio conceptual o el dominio del conocimiento como tal, ¿no? En donde el estudiante tendría que manejar información actualizada, manejar información que tenga que ver con la temática, que no se vaya a salir de otra situación y que responda de pronto a las preguntas que le formulan de manera adecuada. Entonces voy armando un segundo criterio, el criterio de el manejo de la información. Una tercera situación que habíamos mencionado hace un rato es que también pueda manejar los recursos que no necesariamente podrían ser digitales, sino también algunos recursos concretos, ¿no? Por ejemplo, con mis estudiantes, cuando ellas están ahora elaborando algunos videos para poder desarrollar algunas clases con sus estudiantes, que ahora tienen que ser las clases remotas, ellas pues utilizan estos recursos digitales, ¿no? De pronto manejan el video, manejan las diapositivas, están manejando también algunos recursos como la música, ¿no? Algunos audios, etcétera, etcétera. Pero además, ellas están utilizando materiales como chapas, como carteles, ¿no? De modo tal que ellas van combinando ese manejo de recursos para la presentación, obviamente en este caso de una clase, porque es lo que yo estoy observando, ¿no? Pero en el caso de los estudiantes de básica es cómo ellos también podrían utilizar estas herramientas digitales, pero a la vez también utilizar ciertos recursos. De pronto algunos he estado observando, algunos chicos utilizan su pizarra, ponen su mapa, señalan con el mapa dónde está la zona determinada, pues de determinada cultura. De pronto agarran uno de los huacos o de las cosas que tienen en casa y dicen, por ejemplo, esta representación corresponde a esta era, etcétera. Fíjense ustedes los colores, y entonces están manejando un material concreto, ¿no? Y todo ello debería o podría estar incluido en esa etiqueta del criterio de estos manejo de materiales, ¿no? Digitales y concretos, ¿no? Entonces, poco a poco voy agrupando y etiquetando. Y luego, para poder concretizar este diseño de rúbrica, es necesario que cada uno de los niveles de logro que voy a establecer para valorar me permita redactar. Siempre lo que les he dicho a los maestros con los que he trabajado es que yo pueda redactar de más a menos en cada uno de los criterios. Si yo tengo un nivel destacado para el criterio presentación, ¿qué es lo más que yo podría esperar que responda a lo que estoy esperando que haga en su máxima expresión el estudiante? Y luego puedo, en base a esa premisa que he marcado como una situación máxima, lo deseado, lo esperado, en base a ello voy graduando, voy bajando los descriptores hasta llegar a lo que habíamos visto en el ejemplo de la primera presentación de esta rúbrica, ¿no? En donde decimos, Jackie no hace ninguna narración, no tiene pronunciación adecuada, no presenta ninguna lámina, no utiliza de manera adecuada los recursos, porque evidentemente no se observa. Pero lo importante, ¿de dónde debes empezar a redactar estos descriptores? Desde los niveles más esperados. A partir de ello,
puedes ir bajando el nivel de exigencia. Las progresiones de calidad, que es lo que aquí tratamos de hacer referencia. Muy bien, no te olvides de seguir anotando, registrando tus preguntas para poder luego tratar de responderlas. Hay dos grandes tipos de rúbricas que se manejan. Una primera es la holística, ¿no? Que va a estar básicamente mirando una competencia a partir de distintos desempeños que puedan estar implícitas dentro de esa producción o de esa elaboración que quisiéramos nosotros valorar, ¿no? Es para poder evaluar una competencia, pero a través de varios desempeños. Y la analítica, que es una de las más comunes y que es incluso la que corresponde al ejemplo que estábamos planteando láminas atrás, nos permite evaluar el nivel de desarrollo de la competencia, pero a partir de criterios que aquí le denominamos elementos, aspectos, componentes, dimensiones del producto importante que va a elaborar el estudiante. Además, esta rúbrica presenta descriptores para cada uno de estos aspectos o criterios y presenta también esa escala valorativa o lo que llamamos esos niveles de valoración que nos van a ilustrar precisamente en qué nivel se encuentra el estudiante en relación a la competencia que vamos a evaluar. La más común en usarla, la analítica, pero hay estos dos grandes tipos de evaluación que también son comunes de realizarlas para el manejo de las rúbricas. La holística mira la competencia, pero con varios desempeños implícitos. La analítica mira la competencia a partir de criterios. Es básicamente la diferencia, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente temática y en relación, ¿y cómo está este tema pues de los portafolios? ¿Qué tiene que ver con esto? Últimamente, ¿no? Se habla mucho de los portafolios dentro de la evaluación formativa, pero también yo te diría que este tema de los portafolios no es algo nuevo, ya nosotros como maestros lo hemos venido trabajando. De pronto quizás aquí por la situación, por la coyuntura, estamos buscando que el estudiante tenga también su portafolio y que en muchos casos estos portafolios se están manejando incluso de manera digital, tanto para el estudiante como para los propios docentes. Precisamente el día de ayer hablaba con mis estudiantes que ya están haciendo práctica, ¿no? Y entonces me decían, Miss, ¿y cómo va a ser usted para poder evaluarnos el portafolio? Entonces yo lo que les he pedido, bueno, vamos a compartir, ¿no? la carpeta, porque obviamente ellas lo tienen todo en digital, y a partir de ello miraremos cuáles son sus reflexiones, cuáles son sus textos argumentativos con respecto a determinadas situaciones, y ese portafolio me va a permitir a mí saber mucho más de lo que de pronto ellas están demostrando en el día a día, porque aquí es donde ellas deben de organizar todo lo que les sirve para poder generar aprendizajes, todas aquellas situaciones significativas. Entonces vamos a mirar puntualmente qué son estos portafolios. Son producciones que básicamente, en el caso de los estudiantes, ¿no? Son producciones que ellos mismos van a elaborar, que van a permitirnos a nosotros como docentes poder examinar logros, dificultades, sus progresos, cuáles son los procesos para construir determinado producto y todo ello en relación pues a las competencias que hemos planteado. Son producciones además que el propio estudiante las selecciona y esta selección no es que la hace pues del Team Marín a ver qué es lo que pongo en el portafolio, no es así, sino que son producciones seleccionadas a partir de una reflexión minuciosa, seria, responsable, y los estudiantes pueden hacer eso, sí, en la medida de que nosotros podamos orientarlos, ¿no?
chicos o como los denominemos, ¿no? Es importante que en el portafolio podamos colocar todas aquellas producciones, trabajos que realmente son valiosas para nosotros, para empezar, ¿no? De pronto, aquello también que nos puede servir para poder elaborar los productos más complejos, ¿no? Que podrían ser como los insumos para el producto complejo. Podríamos también registrar y seleccionar para nuestro portafolio aquellas preguntas que tenemos y que nos ha permitido buscar información, o aquellas situaciones que hemos logrado aclarar como conclusiones, ¿no? Como situaciones ya establecidas o algunos conceptos que nos parecen importantes. Entonces, estos tres elementos nos permiten definir lo siguiente. Un portafolio, ¿no? Es una producción que está elaborada por el propio estudiante. Al maestro le brinda mucha información, pero también al propio estudiante, en la medida que él mismo ha ido seleccionando qué es lo que va a ir, entre comillas, almacenando, ¿no? Registrando en este portafolio. De pronto podrías decir, pero no todos los chicos entonces van a tener el mismo portafolio. Pues de eso se trata. Un portafolio responde mucho a la individualidad del estudiante, incluso hasta desde la forma de cómo lo presenta, desde la carátula, desde la portada, ¿no? Debería ser muy de él, ¿no? Porque es su producción personal. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente estamos hablando de 5 grandes objetivos. A través del portafolio, el estudiante va a poder saber en qué medida él está logrando sus propios aprendizajes. Por lo tanto, le va a permitir autoevaluar sus propios progresos. ¿En qué medida él puede ir mejorando determinado producto? Por eso le permite realizar una mejora continua, siempre mirando hacia lo más destacado. ¿En qué medida ese portafolio también le permite registrar aquellas situaciones que él ya conoce, que él ya sabe, y por lo tanto le va a permitir vincular sus saberes previos con los nuevos aprendizajes que él está construyendo? ¿En qué medida también ese portafolio brinda información de modo tal que nosotros podemos reconocer cuáles son sus logros, cuáles realmente son sus méritos en esta organización de estas evidencias? Y ese reconocimiento, queridos maestros, hoy en día lo necesitan, lo requieren nuestros estudiantes. Y por último, y en suma, uno de los grandes objetivos de este portafolio es que el estudiante pueda organizar información, trabajar sobre ella, poder procesar la información que está registrando, poder crear nueva información. En suma, queridos maestros, si este portafolio es orientado de la mejor forma, podríamos ser un gran aliado para poder facilitar esta posibilidad de que el estudiante sea competente, donde ese portafolio no necesariamente va a ser un registro de mucha información, sino va a ser más que nada el producto de una reflexión permanente para poder procesar precisamente esa información y poder ir mejorando en sus propios progresos y en sus propios aprendizajes. ¿Cuáles son las implicancias de este portafolio? Para el docente es valiosísimo porque constituye un registro de evidencias de los aprendizajes que los estudiantes van logrando. Y además, al docente le permite, en base a estos productos, hacer un análisis sobre cuáles son los logros, cuáles son las dificultades, cuáles han sido los caminos para poder solucionar determinadas situaciones problemáticas planteadas, y en base a ello, ese análisis le va a permitir al docente retroalimentar. ¿Recuerdas? Habían 3 grandes elementos en la evaluación formativa: la evaluación por competencias, el valorar los logros y la retroalimentación.
este portafolio básicamente está dirigiendo sus fortalezas hacia esas metas, ¿no?, de la evaluación formativa. Este análisis que va a poder hacer en base a estas evidencias que el estudiante está registrando en el portafolio para que el docente pueda retroalimentar de manera pertinente. Y para el estudiante, ¿qué implica este portafolio? Pues tres grandes situaciones. Registrar sus propias producciones, ¿no?, almacenarlas, seleccionar cuál de ellas, guardar productos, trabajos y sobre todo ideas que él va manejando, procesando, construyendo, y seleccionar lo importante de lo que él va aprendiendo. Sumamente importante también para ello. Y ya casi también para finalizar, ¿no?, algunas ideas que de pronto nos permitirían a nosotros también ya en los minutos finales, ¿no?, ir interiorizando con respecto a esta evaluación formativa. Suponemos que nuestras aulas están así en este momento, ¿no?, carpetas vacías, pizarra vacía, pero proponía yo en este momento, antes de finalizar esta presentación, realizar, ¿no?, con los docentes, pues, esta idea de una evaluación formativa que nos permita una pequeña lecturita que se las voy a presentar en este momento. La evaluación formativa, ¿no?, que los docentes deberíamos realizar, deberían ser todas aquellas que aporten información acerca de cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo tal que nos permita poder modificar la intervención de nosotros mismos como docentes para poder valorar las producciones de los estudiantes. Ojo, para poder valorar las producciones de los estudiantes, de modo tal que podamos registrar evidencias en cómo van pudiendo o no apropiarse de los aprendizajes priorizados, si van de pronto también registrando estas evidencias sobre las hipótesis que los estudiantes están formulando, sobre cuáles son los errores constructivos en la resolución de algunas tareas, así también como los saberes previos, que son básicamente el punto de partida para todos los nuevos aprendizajes. Y entonces aquí ya desde el interno me están compartiendo una serie de preguntas súper interesantes que vamos a tratar de responder de manera muy breve, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, ¿cuán objetivo puede ser la evaluación teniendo en cuenta que las clases son solo virtuales? En la medida, querido maestro o maestra, que nosotros hayamos planteado de pronto situaciones en la cual el estudiante no necesariamente haga un copy-pega, sino más bien que provoque reflexiones, que provoque la aplicación de estos saberes a situaciones retadoras, a situaciones complejas, y que de pronto puedas tú decir, pero ¿y qué tan real que él lo haga solo? ¿No? Bueno, ¿y qué problema si pide ayuda a la familia? Lo importante es que el estudiante aprenda. Y si aprende mejor con la ayuda de su familia, pues a buena hora. Veamos a esta evaluación formativa como un aliado en la búsqueda de algunas formas de garantizar aprendizajes en nuestros estudiantes. De qué tan objetivo o no lo sea, eso dependerá de qué tanto estamos nosotros formulando las producciones que quisiéramos compartir o quisiéramos orientar para que ellos los resuelvan. Los colegios particulares pueden tener la autonomía de enviar boletas de logro al terminar el bimestre, por supuesto, y más bien debería de ser de pronto una forma muy fluida de poder manejar esta información, porque en estas boletas de logros que indica el maestro o la maestra,
pues aquí estamos dando información a la familia de cómo es que el estudiante va logrando los aprendizajes. El tema es si estas boletas de logro van, si se quiere, mudas, ¿no? En A, en B, en C, y no explicamos en realidad cuáles son los logros y cuáles son las dificultades y cuáles podrían ser las sugerencias en situaciones más descriptivas de manera cualitativa. Creo que ahí está más la riqueza que de pronto decir si es una A, si es una B o una C, ¿no? Me parece que por ese lado. Y que lo hagan de manera bimestral, mejor. Si lo hacen de manera mensual, bimestral, eso ya dependerá de la propia escuela, pero por ahí sería lo importante. La rúbrica es una herramienta de evaluación, nos preguntan, pero ¿tiene mayor peso que otras o es que es parte y tiene un mismo peso que otras? Bueno, el tema de los pesos corresponde mucho a ese paradigma tradicional que antes nosotros manejábamos, ¿no? El 25% para las pruebas objetivas, el 30% para las pruebas de ensayo. En una rúbrica que va a evaluar este producto complejo, va a significar, si se quiere, el darnos cuenta de qué tanto el estudiante, al término de un proceso determinado, que puede ser una unidad, ha logrado y en qué nivel ha logrado las competencias que nos hemos previsto para ese periodo de tiempo. Si nosotros lo manejamos en términos de porcentaje, yo creo que estaríamos retrocediendo al paradigma anterior de la evaluación tradicional. Yo creo que más bien debería ser, en todo caso, la conclusión, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegó el estudiante al término de esta unidad? Y el chico, pues, presenta determinado producto y con ello aplicamos la rúbrica y podemos darnos cuenta que a pesar de que empezó la unidad en C, ¿no? Bueno, lo importante es que está terminando en A o en B, ¿no? Y hay un progreso y lo que debe importar es cómo llega el estudiante, hasta dónde logró el aprendizaje, ¿no? Ese es un poco el otro chip con el que tendríamos que ir mirando esta evaluación formativa. La rúbrica, nos preguntan también, ¿es mejor utilizarla entonces al final de cada unidad? Yo no sé si al final o al medio o quizás casi al final. El tema es que no debería ser en el día a día. Creo que eso sí nos está quedando claro. Un punto. Otro punto es que debería mirar los productos complejos. A lo mejor no todos los estudiantes van a presentar al final de la unidad el producto complejo porque se trata de hacer exposiciones y en el último día no todos van a poder exponer, ¿no? Pero sí debería ser de pronto esa suma de experiencias que el estudiante va a ir desarrollando a lo largo de la unidad y que va a permitir demostrar en qué nivel está terminando esta unidad, ¿no? ¿Qué fuentes debemos utilizar para elaborar la rúbrica? Yo creo que la primera, bueno, las dos fuentes fundamentales, el currículo, ¿no? Y el programa curricular, ¿no? Básicamente, porque ahí están establecidas las competencias, las capacidades, los estándares que son sumamente importantes y los desempeños que quisiéramos trabajar. Además de ello, tendrías que trabajar o tendrías que utilizar, obviamente, tus propios fuentes que tienen que ver con lo que vas a evaluar. Si voy a evaluar la infografía, entonces tendrás que buscar fuentes que te digan en qué consiste la infografía, qué características, cuál es la estructura, qué elementos debería tener, etcétera, etcétera, y sobre ello tendrías que ir también planteando en relación a estos descriptores. ¿En qué momento evalúo con la rúbrica al finalizar de la unidad o de una clase específica? En una clase específica bien difícil, ¿no? Al término de la unidad, yo no te diría nuevamente al término de, ¿no? Yo miraría más que nada en qué momento el estudiante va a ir haciendo entrega de estos productos complejos, ¿no? Y en ese momento se aplica. Lo que sí me queda clarísimo, queridos maestros, es que la rúbrica debería ser presentada al inicio de la unidad y decirles a los chicos, bueno, en el transcurso de esta unidad vamos a ir trabajando sobre esto, ¿no? Y organizados de pronto en equipos, organizados en parejas, no lo sé, vamos a ir
desarrollando determinado producto. La fecha de entrega para estos productos puntuales, como por ejemplo el informe, el ensayo, etcétera, va a ser determinada fecha, pues esa será la fecha de la aplicación de la rúbrica. Pero si van a haber exposiciones, tendrán que haber varias fechas para que puedan exponer. No todos pueden exponer en un solo día. Pero si de pronto vamos a tener un debate y ahí en ese debate vamos a poder participar, pues ese debate también tendrá una fecha. Yo lo que quisiera como maestra, ¿no? Compartirles que de pronto no podríamos tener recetas establecidas, ¿no? Límites, ¿no? Cuadrantes que nos metan en una camisa de fuerza y decir, bueno, en la presentación nos han dicho que la rúbrica se aplique el último día de la unidad. No, o sea, va a depender cuál es la naturaleza del producto que vas a evaluar. La rúbrica se puede trabajar por unidades, sí, claro, ¿no? Como lo hemos planteado ya en reiteradas oportunidades. ¿Cuáles son las diferencias entre evidencias y productos? Se hace la retroalimentación, ya, muy bien. Las diferencias entre evidencias y productos, en algunos casos lo vemos, ¿no? En la misma línea. Lo que yo más bien diferenciaría sería lo siguiente. Hay productos del proceso, que podrían ser los productos chiquitos, ¿no? De cada clase, que me pueden servir como el insumo para, y hay los productos complejos que van a evidenciar estas actuaciones complejas. Y estas, desde mi humilde punto de vista, deberían ser evaluadas con las rúbricas. Pero además nos dice, ¿y en qué momento se hace la retroalimentación? Bajo este concepto de la evaluación formativa, la retroalimentación no debería esperar el final sino debería estar de manera permanente, en clase a clase, pero tú podrías decir, Marta, pero en estas circunstancias, fíjate tú que nosotros tenemos, bueno, en la mayoría de las escuelas, ¿no? Se están organizando estos tiempos de actividad sincrónica, ¿no? A través de determinadas plataformas, del Zoom, del Meet, qué sé yo, ¿no? Y los momentos asincrónicos en donde el estudiante va desarrollando sus actividades de acuerdo a las orientaciones que tú ya has brindado. He visto en muchas escuelas que precisamente en estos momentos asincrónicos los maestros realizan pequeñas videollamadas de manera individual, si es que así lo amerita, o en pequeños grupos de 3, de 2 estudiantes, y sobre ello van revisando los avances y sobre ello van retroalimentando. Entonces, en esa línea, la retroalimentación se va dando de manera permanente y durante el proceso. Nos quedan todavía algunos minutitos, vamos a tratar de seguir respondiendo algunas preguntas más. ¿Cuándo debemos elaborar una rúbrica holística y cuándo una analítica? Si tú quieres evaluar una competencia con varios desempeños, entonces entra ahí a tallar una rúbrica holística. Pero si tú precisas más bien de poder establecer ciertos criterios para un determinado desempeño, básicamente, lo usual es trabajar una rúbrica analítica. Lo más común es hacerlo con las rúbricas analíticas. Si en algún momento, quizás más adelante, pueda darles la oportunidad de poder trabajar estas dos rúbricas, hay algunas diferencias significativas. La más usual es la analítica, ¿no? Y que es la que responde a criterios ya establecidos y que tú los requieres para poder mirar los desempeños de tus estudiantes. Bueno, las rúbricas serían pertinentes, nos dice, para evaluar preguntas de reflexión u opiniones. En realidad la rúbrica te puede servir para todo lo que tú quisieras observar, ¿no? Y son muy ricas por el tema de la reflexión, como así lo señalas, y el tema de la opinión, porque en esos descriptores tú podrías considerar qué aspectos de la reflexión debería el estudiante plantear, ¿no? Si de pronto podría hacer un análisis comparativo, poder hacer una transferencia a una situación actual, ¿no? Entonces tú podrías establecer en esos descriptores precisamente esos elementos que el estudiante debería tenerlos en cuenta para poder hacer sus reflexiones o para poder emitir sus puntos de vista. Nos dan una última pregunta, que creo que todavía nos queda un minuto y vamos a tratar de absorberla. ¿Cómo realizar la retroalimentación de manera oportuna? ¿Cómo hacerlo de manera remota? Bueno, creo que lo hemos respondido, ¿no?
algunos casos de manera asincrónica en estos tiempos que los estudiantes no están básicamente con las actividades sincrónicas, se establecen incluso algunos horarios. Por ejemplo, con mis estudiantes hemos establecido, como ellas son las maestras de práctica, ¿no? Recuerden que soy maestra del pedagógico, ¿no? Entonces mi experiencia va por ahí, por eso se las comparto. Ellas han establecido horarios para hacer videollamadas a través del WhatsApp. Y en estas pequeñas videollamadas van preguntando a los estudiantes, ¿y cómo vamos en la actividad? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuáles son tus mayores dificultades? Cuando se trata de algunos estudiantes que tienen más dificultades que otros, estas videollamadas son prácticamente personales. Y cuando el grupo es más o menos, de alguna manera, parejo, se están armando grupos de 3 estudiantes como máximo y la maestra 4 para poder dar estas orientaciones. Además, son tiempos muy pequeños, ¿no? De 10 minutos a lo mucho, ¿no? En donde se hace la revisión y se registra también cuáles son los avances que los estudiantes están teniendo. Y sobre todo, cuáles son de pronto las dificultades que ellos presentan, porque sobre ello vamos a poder hacer la retroalimentación. Puede ser de manera colectiva, sí, mientras no sean en grupos tan grandes, ¿no? Sobre todo en estos momentos que tenemos el aprendizaje remoto, deberían ser grupos pequeños, máximo los grupos que te permite una videollamada básica, ¿no? Clásica, ¿no? Entonces, en ese aspecto podemos de alguna manera plantear estas alternativas para poder aprovechar mejor el momento de la aplicación de la rúbrica. Bueno, habiendo respondido a todas las interrogantes, vamos a dar por finalizada pues esta presentación. Les agradecemos por su participación y siempre pues los invitamos a estar conectados, a siempre compartir en esta forma de ir creciendo en nuestra formación pedagógica, porque los maestros siempre estamos buscando ello, ¿no? Mejores alternativas para mejorar nuestras propias estrategias de enseñanza. Les agradezco infinitamente a nombre de Corefo y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.